tocado, brotó de tus labios, porque gran virtud salió de ti, Jesús. Tu fama corría, pues todos veían el inmenso amor de tu corazón. Como esa mujer yo quiero ser, confiar solo en ti, no dejarte ir, no mirar mi triste condición, mi única fe. Si puedo tocarte, sanaré. Oh, yeah. ¿Cómo están? Un gusto siempre estar aquí, pasar estos momentos juntos. Me agrada tanto, me hace el día a mí. Espero que también sea de grande bendición a ustedes y que también disfruten este tiempo de conocer más, conocer acerca de la palabra de Dios, conocer a nuestro Creador y saber lo que Él desea y saber lo que nosotros debemos de hacer siempre para que en todo nos vaya bien. Y no solamente a nosotros, sino a todos los que están con nosotros. Así que les mandamos este día un gran abrazo, un saludo caluroso, pero sobre todo tengan un día bendecido en el nombre de Jesús. Así que vamos este día a ver un tema que se llama Conociendo su voluntad. Y es que fíjate que una de las incógnitas es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? La voluntad se trata de lo que queremos hacer, ¿sí? De lo que decidimos hacer, pero siempre está en qué queremos hacer. ¿Qué quiere Dios que haga yo con mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Y la gente se queda ahí. No hay una situación que les resuelva cuál es la voluntad de Dios. Siempre estamos diciendo, pues lo que Dios quiera. Y sí, así es correcto, pero no sabemos qué es lo que Dios quiere. Eso es donde pues nos perdemos, ¿no? Es como cuando tú o los chicos le dicen a los papás, oye papá, ¿y qué hago? Pues sabes lo que te estoy diciendo, pero dímelo bien y claro. Y Dios sí es claro para decirnos lo que quiere, pero muchas veces nosotros lo ignoramos por la razón de que no conocemos su palabra, no sabemos lo que Él ha dicho, lo que Él quiere para nuestras vidas, y eso es algo importante que debemos de aprender en este tiempo. Así que vayamos a la escritura. Dice Mateo 6:10 en la Reina Valera 60, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este versículo, pues muchos lo hemos repetido, nos lo enseñaron así como el perico, nunca supimos qué decía. Y dice esta palabra, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, hágase también aquí en la tierra, ¿no? Venga tu reino. ¿Y qué es eso, no? Bueno, cuando decimos venga tu reino, es que queremos decir gobierna sobre nosotros. Sé nuestro rey, hágase tu voluntad, quiere decir lo que tú quieres que se haga, así como lo que tú quieres se haga, se hace en el cielo, así lo que tú quieres que se haga también se haga aquí entre nosotros, en la tierra, con toda la humanidad, hágase lo que tú quieres. Y eso es lo que quiere decir, venga tu reino, gobierna sobre mi vida, venga tu reino, sé mi rey, y hagas entonces lo que tú quieres. Así como lo que tú quieres se hace en los cielos, así también lo que tú quieres y deseas se haga también aquí en la tierra, con todos nosotros, con toda la humanidad. Y bueno, cuando estamos diciendo hágase lo que tú quieras, pues necesitamos saber qué es lo que quiere el Señor para hacerlo y entonces decir, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere para mí, eso es lo que yo tengo que hacer para Él. Efesios 5, del 15 al 18, la nueva traducción de la Biblia al día dice, así que cuidado cómo viven ustedes. Sean sabios, no ignorantes. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos.
No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino porque es peligroso para el alma. Más bien estén llenos del Espíritu Santo y dejen que Él los guíe. Dice la palabra, que no seamos ignorantes, o sea, tenemos que venir y saber qué es lo que quiere Dios para mí, cuál es su voluntad. Pues hay que venir, hay que leer la palabra, hay que leer las escrituras y decir, eso es lo que Dios quiere para mí. No seamos ignorantes. Dice, actuemos de buena manera porque el tiempo es malo. El tiempo es malo. Eso quiere decir que el tiempo es engañoso, el tiempo es peligroso, hay tantas trampas, hay tantas mentiras, hay tantas cosas alrededor que nosotros no podemos permitirnos eso. No podemos tampoco perder el sentido, la razón, dice la palabra. No te embriagues con vino porque es peligroso para el alma, sino más bien pues sé lleno del Espíritu de Dios para que Él te guíe, para que sepas tú hacer la voluntad de Dios. Así que eso es lo que nos aconseja la Biblia. Ya no vivas de esa manera. Vive de la manera que no ignores lo que Dios quiere para ti, porque ¿sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Cosas buenas, cosas donde tú aproveches y disfrutes todo lo que tienes obedeciéndole a Él. Eso es lo que el Señor quiere en su voluntad, que le hagamos caso a su consejo, a su palabra. Juan 5:30 de Palabra de Dios para Todos dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre lo que quiere el Padre que me envió. Jesús decía también, Jesús estaba sujeto a la voluntad de Dios. Dice, yo no puedo hacer nada para juzgar, sino que lo hago conforme Dios me dice. Entonces, si hago lo que Dios me dice, si hago lo que el Padre quiere, si hago su voluntad, entonces mi decisión es la correcta. ¿Sí? Yo no hago lo que yo quiero, decía Jesús, yo no hago mi propia voluntad, sino hago la voluntad del Padre. Yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que quiere mi Padre porque Él me envió. Wow, esa era la razón por qué Jesús siempre estaba en lo correcto, porque Él ponía atención a lo que el Padre quería que hiciera y lo que el Padre quería que hiciera, la voluntad del Padre era lo que Él hacía. Pero claro, Jesús y el Padre estaban en una comunión tremenda, estaban en una situación muy íntima en su comunión, en su relación, era profunda. Entonces Jesús sabía siempre, antes de tomar una decisión, lo vemos en las escrituras, dice que Jesús se apartaba, se iba al monte, a un lugar solo, a orar al Padre, y después que regresaba, entonces tomaba la decisión. Así nosotros también podemos conocer la voluntad de Dios cuando le preguntamos al Señor qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga, dónde quieres que lo haga, a qué horas quiere que lo haga, y entonces conozco su voluntad. Pero quizás siga yo preguntándome, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Dice Juan 7, del 16 al 18 en la Reina Valera contemporánea. Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Qué dice esta palabra? Dice Jesús que debemos de ver si la enseñanza que Él nos da es de Él o viene del Padre. Porque dice, si la enseñanza no es del Padre, sino es del que le está dando, pues entonces el que le está dando busca su propia gloria, ¿no? Pero ustedes deben de ver que mi enseñanza es conforme la del Padre y por eso es verdadera y no tiene injusticia. Y mira, eso es lo que ha pasado. Por muchos años, por mucho tiempo, en lugar de ir a la palabra de Dios, leer directamente la palabra de Dios, pues hay quien nos dice qué se debe de hacer, qué es lo que Dios quiere,
a través de ellos, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, ellos han hecho su doctrina, han hecho su enseñanza, te han enseñado cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios, pero ellos lo aseguran o te han confirmado o te han dicho sin decirte, pero para que tú sientas que así es, que algo dice ahí que tú no puedes aprender, que tú no debes de saber, pero debes de confiar. Y no es así. La palabra de Dios está abierta para que tú la leas y lo que dice ahí, pues lo hagamos. Y lo que no dice, pues entonces es enseñanza de otro que quiere entonces tomar la gloria. Y no podemos permitir eso. Por eso la duda hoy es de, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que se haga? No, tenemos un Dios malo porque actúa de una manera donde de repente suceden cosas tremendas, pero no, nos han confundido y por eso Jesús llegó al punto de decir, perdón, de decir, ustedes vean si la enseñanza que les estoy dando es mía o viene del Padre. Porque si es mía, entonces no viene del Padre. Y lo único que buscaré será mi gloria. Así lo hacen los que enseñan algo aparte de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, buscando su gloria y confunden. Y entonces quieren dar a entender que Dios mandó algo cuando Dios no mandó que se hiciera. Es tremendo, pero así hemos vivido mucho tiempo sin saber, sin conocer lo que Dios quiere, su voluntad, pero sí oyendo a otros. Filipenses 2:13 de la Nueva Traducción de la Biblia el día dice, porque Dios está en ustedes ayudándoles a desear obedecerlo y a poner en práctica esos deseos de hacer su voluntad. Dios no nos ha dejado solos ni nos ha desamparado. Lo voy a leer otra vez. Dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios está en ustedes ayudándoles a desear obedecerlo y a poner en práctica esos deseos de hacer su voluntad. Llegamos a desconocer esta parte, pero entonces dice que Dios pone en nosotros el deseo de hacer, de querer su voluntad y ponerla en obra. Wow, entonces es bien tremendo. Necesitamos saber la palabra de Dios, necesitamos saber cómo actúa Dios para que cuando esos deseos que nos están motivando a hacer algo, nosotros nos demos cuenta si van conforme a la palabra de Dios o conforme a otra influencia. Nos están influyendo de manera diferente a la de Dios y entonces pues estamos mal. Y así podemos saber si es la voluntad de Dios. ¿No? ¿No crees? ¿Cómo voy a saber lo que alguien quiere si alguien no me dice lo que quiere? Y en esta situación, pues puedo hacer la voluntad de Dios lo que Él quiere, porque Él sí me ha dicho a través de la Escritura lo que Él quiere. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios a mi vida, así, directamente a mí? Dice Juan 6:40 de la Reina Valera contemporánea. Y esta es la voluntad de mi Padre. Esto es lo que mi Padre quiere que hagan, en otras palabras. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esta es la voluntad del Padre. Esto es lo que Él quiere. Esto es lo principal que Él quiere. Que pongamos nuestra mirada en su Hijo, en Jesucristo. Que creamos en Él, lo aceptemos como único y suficiente Salvador, y así Él nos da vida eterna y nos dará vida eterna en aquel día. Esta es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere. Esa es la voluntad de Dios para todo hombre, mujer, niño, joven, persona adulta, es que veamos a Jesús, o sea, solamente veamos a Jesús. Creamos en Él. Creer en Él no es decir, no, sí, yo creo en Jesús. No, sino creerles, hacer lo que Él nos ha enseñado. Por eso decía, mi enseñanza no es mía, es del Padre. Estoy enseñando lo que el Padre quiere que haga. Estoy enseñando la voluntad del Padre. Y entonces dice, creerle a Él, creer lo que Él ha dicho. Hagamos todo lo que Él ha dicho, porque lo que Él ha dicho, se lo dijo el Padre que hiciéramos. Esa es su voluntad. Y así tendremos vida eterna
y tendremos vida para siempre, o sea, seremos resucitados como Él para no morir jamás. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Mucha gente quiere saber qué hacer, quiere saber si entrega todos sus bienes, si da todas sus cosas, si tiene que sufrir todas las aflicciones que vengan de este mundo, creyendo que vienen. No, no, lo primero, lo principal que Dios quiere, por lo cual ha enviado a su Hijo, es que lo veamos a Él, creer totalmente que Jesucristo es el único Salvador, nadie más. No hay Jesús y no, es Jesús, Jesús y solamente Jesús. O sea que vivamos bajo su señorío y así Él nos da vida eterna, porque es lo que el Padre quiere, que tengamos vida eterna. Segunda de Pedro 3:9, en palabra de Dios para todos, dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Ya ves, esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda, que nadie sea destruido, sino que todos cambiemos nuestra vida a la vida que Él quiere, a su voluntad, y entonces así tengamos vida en Cristo Jesús. Esa es la voluntad. Así que estás conociendo su voluntad. Si hoy te estás preguntando en un asunto particular, entonces busca el consejo de Dios en ese asunto particular que hoy tú tienes. Mucha gente sigue buscando y sigue pensando, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi matrimonio? Lo más seguro es que nos separemos, ¿no? Si conocieras la voluntad de Dios en el matrimonio, dirías, no hay divorcio, no existe el divorcio para Dios. Aún tú te separes de tu esposo o de tu esposa, seguirán unidos delante de Dios, y cuando vas y te juntas con otra persona, entonces, dice la palabra, estás cayendo en rebeldía. ¿Cuál es la voluntad que tengo que hacer como hijo? Porque mis padres no son buenos conmigo, entonces ya me puedo zafar de ellos. No, la palabra en su voluntad de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No te preguntas si son buenos o malos, sino que los honres. Y también como padres nos dice que debemos de amar a nuestros hijos. No debemos exasperarlos, o sea, no hagamos cosas que los molesten tanto que su fe decaiga, sino que debemos, y tampoco dice si son buenos o malos hijos, sino que por ser nuestros hijos debemos de amar. ¿Y qué tengo que hacer con mis enemigos, con aquellos que me están siempre? Pues la palabra de Dios dice, ora por tus enemigos, bendícelos y haz todo lo bueno para ellos, así ellos verán y se arrepentirán. No dice, no, si son enemigos, ve y atácalos y no. ¿Qué hago, Señor, con toda la gente que está a mi alrededor? Porque vivimos tiempos de inseguridad, vivimos tiempos difíciles. Ámalos, dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere que hagamos está en su palabra, para todo asunto. Señor, ¿qué hago con este que me quiere despojar de mis bienes? Dice el Señor, si alguien quiere tomar de ti, la capa, dale también el abrigo. Y entonces dices, wow, pero Señor, me voy a quedar sin nada. No, porque yo tengo una recompensa más grande para ti. Nada te faltará, yo estoy contigo. Wow. Entonces podemos conocer la voluntad de Dios en todo asunto particular, pero la voluntad de Dios, su voluntad global, como dice, está de moda esa palabra, universal, la voluntad para todo hombre, mujer, niño, joven, adulto, mayor, es que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, solamente en Él. Le creamos todo lo que Él nos ha enseñado acerca del Padre, hagamos todo lo que Él nos ha pedido hacer, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, nacer de nuevo, ser bautizados, confesar al Padre, confesar el nombre de Jesucristo y tomarlo como Señor, nuestro Salvador, y así tendremos salvación y vida eterna. Así que esto es lo que necesitamos, conociendo la voluntad del Señor, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos cambiemos nuestra manera de vivir y nos alejemos del pecado
y no seamos destruidos en aquel día. Así que oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Yo sé, Padre, que cuando no te conocía, Señor, pues no sabía lo que tú querías. Tus mandamientos, Señor, son tu voluntad. No robar, no mentir, no defraudar, Señor. Y los teníamos ahí, Padre. Pero aún así, Señor, seguíamos preguntándonos, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Porque siempre somos complicados, Padre, siempre pensamos, Señor, querer hacer grandes cosas, y eso para llenar nuestro orgullo, Señor, no porque en realidad seamos buenos. Pero viniendo, Señor, a ti, reconociendo, Señor, cuál es tu voluntad, que creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, para que así, Señor, su obra en la cruz sea consumada en nuestras vidas y seamos así, Señor, librados del pecado y de la muerte, aceptando, Señor, que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y así podemos empezar a hacer la voluntad del Padre, pues tendremos atención mirando solo a ti, tu enseñanza, para que hagamos, Señor, conforme la palabra de Dios y así logremos hacer la voluntad del Padre. Siempre está ahí, no es difícil, no es nada oculto. Está abierto, Señor, para todo aquel que se arrepiente y viene buscándote. Ahora sé, Señor, que tu voluntad no era que yo fuera destruido, sino que en Cristo Jesús obtuviera la salvación que Él vino a ganar para todos. Por eso te pido hoy, Señor, porque hay mucha gente que no viene a ti porque otros, Señor, empezaron a dar enseñanzas fuera, Señor, de tu palabra. Dieron de entender, Señor, que esto era tu voluntad, que tú lo habías hablado, que tú lo habías ordenado, pero no fue así, Señor. Solamente en tu palabra, Señor, está tu voluntad. Todo lo demás, Señor, todas esas añadiduras son para el egoísmo, Señor, de aquellos que buscan tener poder sobre los demás, que buscan, Señor, ocupar un lugar que no les pertenece, Padre. Yo te pido, Señor, que quites todo ese engaño del corazón de la gente que hoy está sufriendo, Señor, está padeciendo, tiene miedo, vive en problemas, en conflictos, en aflicción, en depresión, Señor, en angustia, en desesperación. Han perdido su salud, han perdido sus bienes, han perdido, Señor, sus matrimonios, sus amistades, han perdido, Señor, por no saber y no conocer tu voluntad y ponerla en obra, Padre. Por eso este mundo está perdiendo, porque cuando hacemos tu voluntad, Señor, tú nos bendices siempre y todo, Señor, nos es para bien. Así que yo te pido, Señor, que les reveles y como dice tu palabra, pongan su mirada en Cristo Jesús. Crean en Él, obedezcan la enseñanza que Él nos da. Vivamos aceptando el señorío de Jesús en nuestras vidas porque Él nos guía. Y esto, Padre, porque tú pones en nosotros tanto el quererlo como el hacerlo y así, Señor, lograr hacer tu voluntad. Creer en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Amén. Muy bien, pues ya no podemos estarnos preguntando cuál será la voluntad de Dios, cuál será la voluntad de Dios. Inclusive hay gente que ha leído la Escritura durante mucho tiempo y aún sigue preguntándose cuál es la voluntad de Dios. No sé cuál sea la voluntad de Dios. Eso no puede ser, pues Dios es claro en su palabra, todo lo que Él quiere. Y cuando tú y yo tenemos un asunto particular, también Él tiene la respuesta ahí, porque Él es inmensamente sabio. Él sabe lo que quiere, Él sabe lo que desea, y Él ha puesto en ti y en mí que también nosotros deseemos hacer su voluntad, porque Él nos ama, y Él sabe que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, y no dejará de amarnos y siempre procurará mostrarnos su amor, y lo ha hecho en Cristo Jesús, para que tengamos salvación y vida eterna. Así que pasa un excelente día, pregúntale al Señor cuál es su voluntad en este día en tu vida, qué debes de hacer en todo asunto, cómo te debes de dirigir, cuáles son las palabras que debes de emplear, cuál es tu actitud, cuál es, Señor, lo que tú deseas el día de hoy. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo. Pase un excelente día
Y nosotros les mandamos, como siempre, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y ayúdanos con sus comentarios, con sus suscripciones y siguiéndonos en Facebook el domingo a mediodía. Bendiciones siempre. Amén. Que me ha tocado, brotó de tus labios, porque gran virtud salió de ti, Jesús. Tu fama corría, pues todos veían el inmenso amor de tu corazón. Como esa mujer yo quiero ser, confiar solo en ti, no dejarte ir, no mirar mi triste condición.